Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos con Recursos, la primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas más importantes del área de los recursos humanos. Como es costumbre, como es habitual, vamos a estar también conversando, reflexionando sobre el mercado laboral, cuáles son las oportunidades de empleo hoy en la Argentina. Pero esencialmente vamos a intentar aportar ideas sobre lo que implica manejar gente, gestionar personas dentro de las empresas o de cualquier otro tipo de organización. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas principales o iniciales de nuestra serie, que es cuál es la función del área de los recursos humanos. ¿Para qué existe? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué sentido tiene? El área de recursos humanos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo con la natural evolución también del negocio. Desde un inicio con una función más administrativa relacionada a la administración de personal, luego evolucionó y adquirió las prácticas de recursos humanos que tal vez hoy conocemos como pueden ser la selección, la capacitación, la comunicación, la gestión de las compensaciones. Y luego incluso consiguió un paso más hasta tener un rol estratégico, que es el que hoy tiene el área de recursos humanos en muchas empresas y que implica estructuras formales y cargos formales tal vez en la mesa de un gerente general. Sin embargo, nos parece que todavía podemos evolucionar un poco más en el rol de recursos humanos. Si miramos el negocio y recursos humanos de afuera hacia adentro y pensando que toda función de recursos humanos tiene que tener un impacto y un valor directo en nuestros consumidores o clientes. Recursos humanos debería repensar sus prácticas, sus gestiones, y si lo que estamos haciendo no implica que un consumidor o un cliente compre un producto más o adquiera un servicio más de mi compañía, debería pensarlo de vuelta. Bien, en minutos nada más los invito a conversar sobre cuál es la función de recursos humanos con un especialista de recursos humanos, pero también con alguien que trabaja en el negocio, que de alguna forma es el receptor de las prácticas de recursos humanos. Seguimos en Humanos con Recursos en el programa de hoy hablando de uno de los temas iniciales de nuestra serie, que es cuál es la función del área de los recursos humanos. Nos acompañan entonces, por un lado, Sergio Faraudo, que es director de Recursos Humanos de PSA Peugeot Citroën en Argentina, y también para entender la función del área de recursos humanos, invitamos a alguien que no es de recursos humanos, ahora vamos a ver si eso es realmente así, que es Ricardo Fernández. Ricardo Fernández fue vicepresidente de marketing de AB InBev, más conocido en Argentina como Cervecería Quilmes, del año 2009 a 2013. Gracias, Sergio, Ricardo, por estar con nosotros. ¿Cómo están? Gracias a vos. Bueno, me gustaría tal vez para empezar, Sergio, vos que sos un hombre del área de los recursos humanos, entender cuál ha sido un poco la evolución, ¿no? Que algo contábamos en el inicio sobre cuáles eran las tareas que tenía recursos humanos, pero que con el tiempo ha ido avanzando, ¿no? Correcto. Bueno, bien, Matías, este es un tema bastante significativo de la manera que ha ido evolucionando a través del tiempo. Por supuesto que lo ha hecho en el marco de la evolución del negocio, de la forma en que las organizaciones comenzaron poco a poco a desarrollar sus estrategias. Desde los años 20, de 1920 para aquí, con los esquemas más tayloristas, donde en definitiva la persona era un engranaje más, de un gran rompecabezas, y de lo que se trataba era que generara una determinada productividad, pasando por aquellas etapas donde aparece este concepto del esfuerzo discrecional que le estamos pidiendo a las personas y por ende la necesidad de mirarlo desde un ámbito un poco más integral. Comienzan a aparecer entonces la necesidad de focalizar sobre las condiciones de trabajo. Aparece luego una etapa muy significativa traída sobre todo por la escuela inglesa de los años 60 de identificar capacidades y puestos y empezar a mirar también que no solo se trata de un recurso, sino se trata de ciertos intangibles que las personas tienen que poner a jugar al momento de dar respuesta a un objetivo estratégico. En los últimos años,
ya digamos desde los 70 para acá, con la irrupción fuerte de los servicios en los esquemas organizacionales, aparece mucho más esta necesidad de virar sobre el capital humano. Y entonces es desde ahí donde podemos identificar que en ese marco evolutivo hoy nos encontramos con una función de recursos humanos que básicamente cumple 4 roles sustantivos. Estamos hablando de quien es y que genera esta alianza estratégica, o es un sponsor, un partícipe estratégico en la evolución del negocio. Estamos hablando de un agente de cambio, porque para poder producir aquellos resultados que se buscan, claramente hay que trabajar sobre la cultura corporativa y las posibilidades que tiene una dimensión colectiva de transformar decisiones en acción. Estamos hablando también de un expertise administrativo, porque hoy las regulaciones del mercado, las regulaciones de los distintos países requieren de tener un métier que pueda aprovechar y hacer de los problemas oportunidades. Y estamos hablando también de un socio de los empleados. Esto como una dimensión nueva que está comenzando a aparecer, en donde necesariamente hay que acompañar las expectativas y las búsquedas en términos de empleabilidad y en términos de desarrollo que las personas tienen para poder adherirlas más a esa estrategia, a esa visión de la organización. Bien, entonces hay algo que tiene que ver con el negocio, como decías vos, ¿no? Inicialmente, tal vez no tanto foco en la persona, pero cuando aparecieron los servicios, el rol de la gente empezó a ser más importante. Es difícil que uno pueda servir bien si uno no está a gusto y, como decías vos, se daban las condiciones. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco más corta. Ricardo trabajó muchos años en marketing y cuando uno llega a la casa le preguntan, papá, ¿qué hiciste? Y dice, bueno, yo lancé este producto y tal vez a un colega tuyo en PSA, Peugeot, Citroën, que trabaja en la planta, le dicen, papá, ¿vos qué hiciste? Y mira, yo hice el auto. Cuando vos llegás de recursos humanos y te decís, papá, ¿vos a qué te dedicás? Es más difícil la explicación, ¿no? ¿Cuál sería una síntesis tal vez ahí? Evidentemente ya me he encontrado teniendo hijos frente a esa respuesta, ¿sí? Pero, porque han venido a visitarme, ¿sí? Pero vos en realidad no haces nada. Exacto. ¿Por qué? Porque veo quienes trabajan en la planta y vos no digas, producen. Ricardo, si pensás que es así, no nos digas. No, para nada. Veo los que venden y vos que estás detrás, estás en eso que me decís de estar en el back office de la organización. Y eso implica también ligarse, clara y lisa y llanamente, muchas de las culpas de cuestiones que no funcionan cuando estás trabajando sobre el aceite de una organización. Trabajar sobre el tejido de la organización significa, y entonces lo que le explico a mis hijos es, mira, yo me tengo que ocupar que las personas estén lo mejor posible, porque si no están de la mejor manera posible no rinden lo que necesitamos como organización y a su vez se van a ir. Y si se van, yo estoy perdiendo algo que es relativamente significativo, que es ese conocimiento que esa persona tiene. Pensar en un equipo de fútbol, le digo. ¿Qué hace el director técnico? Digo, yo no soy el director técnico, imagíname como el ayudante. Estoy mirando siempre qué pasa con ese equipo, cómo están funcionando entre sí, si los delanteros se comunican bien, más allá de la cancha en sí, fuera de la cancha con los defensores, y así entonces mirar el conjunto del equipo, básicamente en las personas, y no en el hecho de si se va a meter un gol o va a ser una buena táctica futbolística. Bien. Vamos ahora al otro lado, Ricardo, de un área como era el marketing, es un poco el receptor de las prácticas de recursos humanos. Ahora me interesa, desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol que vos esperás de recursos humanos? Bueno, yo quiero agregar un poco a los conceptos que Sergio viene comentando, una palabra que creo que va a marcar los conceptos o los ejemplos que vaya a ir dando, que es un poco lo que es, cada compañía tiene una cultura distinta. Yo también veo, y creo que las culturas de las compañías, mirando hacia futuro, lo que las hace distintas es, en definitiva, qué es lo que tiene esa compañía, que en definitiva es un conjunto de gente trabajando, que la va a hacer distinta de otras, la va a permitir ser exitosa, la va a permitir atraer los recursos necesarios para ser exitosa. Y dentro de ella, el área de recursos humanos me parece que es como el gran vedor de que eso funcione de manera armónica. Pero siempre considerando que cuando vos hacías la pregunta o que tu hijo te puede preguntar, bueno, ¿qué hiciste hoy? Lo que nosotros hacemos en cualquier área de la compañía principalmente es trabajar con gente. O sea, el hecho de haber lanzado un producto, en el ejemplo que vos pusiste, es el hecho de haber coordinado un equipo, haber interactuado con áreas y permanentemente, yo creo que más del 80% de nuestro tiempo, independientemente en las áreas donde estemos, lo que estamos haciendo es manejar, dirigir personas. Bien, ya entendimos un poco el rol de recursos humanos. Ahora, hay algo que es necesario para ejecutar eso, que es quién es el responsable de recursos humanos en una empresa, ¿no? Y esto también es un tema que
muchas veces puede tener muchas interpretaciones en diferentes lugares. Algunos dicen el responsable máximo es el gerente general, otros dicen el accionista, otros dicen recursos humanos. Me gustaría realmente conocer la opinión de ustedes dos, porque son, de vuelta, recursos humanos y el negocio, sobre quién es el responsable de recursos humanos en una empresa. No hay una respuesta única a lo que estás planteando. Yo te diría que frente a las evoluciones que se vienen dando, nos encontramos en empresas americanas donde la función de recursos humanos ha perimido, no existe. Funcionan sin esa función de recursos humanos. Han logrado un nivel de madurez en donde han podido desarrollar de tal manera a sus managers, a sus distintas jerarquías intermedias, de manera de poder desarrollar lo que básicamente le estamos pidiendo a cualquier persona que debe conducir un equipo, que es tener todos aquellos elementos que le permitan sacar lo mejor de sus, justamente del equipo a su cargo. Bueno, por eso en realidad no es que ha desaparecido, sino que se ha puesto la ejecución en los jefes, en los managers. Claro, no, pero básicamente en algunas empresas, cuando digo ya es un extremo, es extremadamente vanguardista desde el punto de vista de la gestión, no existe como función. Pero eso no existe como función no quiere decir que el rol en sí absolutamente necesario no esté diluido, y a eso iba. Necesariamente la función debe existir. Necesariamente la función hoy en nuestras organizaciones latinas, sobre todo, debe estar instalada en la mesa de toma de decisiones de la empresa, porque hay una serie de elementos que son sustantivos y que definen inclusive la estrategia de negocios y que dan un aporte realmente consecuente a la estrategia de negocios, pero evidentemente tanto accionistas como director general, como directores, como managers intermedios, como supervisores, cada uno de ellos tienen una cuota de actividad en lo que tiene que ver con el sistema de recursos humanos, basado en principios, en políticas, en prácticas y gestión del clima. Vos, Ricardo, tuviste equipos, manejaste gente. Esto que dice Sergio, de decir, bueno, recursos humanos lo tengo que en el fondo ejecutar yo, ¿lo ves así? No, yo lo veo así, estoy totalmente convencido de eso. Voy a poner un ejemplo que quiero dar también en nuestra compañía, donde por arriba del CEO hay un equipo de supervisión de un grupo de accionistas que se dedica a traquear la performance de algunos talentos, de realizar algunas entrevistas de reclutamiento cuando se hacen búsquedas especiales. O sea, fíjate el valor que le dan los accionistas a este punto. Y después, por supuesto, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que personalmente yo he tenido a lo largo de mi carrera y al haber manejado gente, es poder traquear la carrera de alguien desde el momento de la selección, donde ahí se trabaja muy de la mano con recursos humanos para detectar esos potenciales que se adaptan a la cultura de la compañía, lo cual van a hacer que después pueda ser una persona exitosa. El hecho de ser una persona exitosa, evidentemente hay un ida y vuelta de ese lado, donde hay una persona que de alguna manera satisfizo su deseo o sus ambiciones profesionales y personales, porque no es solo un trabajo, son varias horas las que compartimos en el día a día, y hay un montón de cosas que se comparten y que hacen a un desarrollo de la persona. Y creo que una de las satisfacciones más grandes es poder ver crecer y mantener a la gente dentro de la compañía logrando los objetivos. Ahora, eso no quiere decir trabajar menos, no discutir o no pelearse. Ahora, ustedes sienten, y de vuelta vos que tenías gente a cargo y que no era de recursos humanos, que un jefe de un área funcional como marketing considera realmente que él es responsable de recursos humanos, o a veces hace la, entre comillas, más cómoda de decirle, mira, de tu sueldo, anda a hablar con recursos humanos, de tu capacitación, anda a hablar con recursos humanos, ¿no? Porque esa creo que a veces es una realidad que no quiero decir en sus compañías, pero en muchos lados pasa, ¿no? Como que hay que ver si los jefes o los gerentes están capacitados, tienen ganas de tener a veces esas charlas difíciles, ¿no? con sus colaboradores. Mira, si eso está pasando, creo que la responsabilidad es del número 1 del área en asegurarse que eso no pase. Perfecto. Y hay herramientas, uno puede tener charlas, entrevistas, saltear niveles para monitorear qué es lo que está pasando en el equipo. Creo que eso, no sé, no conozco por ahí el caso tan concreto, creo que ha habido una gran evolución, ¿no? Bueno, lo que contaba Sergio. Y en ese punto también está, y es algo que a mí también me gusta o me gustaba hacer dentro de las funciones, en los procesos de revisión de cada compañía de un nombre distinto. No sé, desempeño. People Review, evaluaciones de desempeño, compartirlo con los demás
reportes de la mesa, hacer una discusión participativa, tener un consenso para después poder lograr con cada empleado una charla rica, donde no es para ayudarle a esa persona a poder desarrollarse dentro de la compañía y en el peor de los casos por ahí en otro extremo. Pero me parece que la evolución más grande que ha habido es la transparencia en poder explicar, en sentarse y hablar. Obviamente todavía hay mucha gente que tiene problemas para sentarse y hablar, pero no puede ser una charla de 15 minutos, tiene que ser una charla larga donde cada uno pueda expresarse, compartir las inquietudes, los deseos. Sergio, ¿vos pensás que el área de recursos humanos hoy realmente tiene un rol estratégico digamos, de poder agregar valor o en la mesa del gerente general o el CEO? Y obviamente lo hablo por afuera de tu compañía, pero de manera general, ¿vos sentís que en el mercado de recursos humanos es un actor protagonista o en realidad a veces lo llaman a ver, para opinar y ver qué tiene para agregar cuando la decisión ya está tomada? No, yo creo que ya hoy se ha ganado un espacio claramente definido en el marco de la agenda prioritaria de una organización. Esto por ahí pasaba más en los años 80, donde estábamos más en este concepto del gerente de personal, que ni siquiera tenía un nivel de dirección. Poco a poco esto fue transfiriéndose hacia un papel mucho más contundente, que está, yo creo, ya reconocido absolutamente. En mi paso por mi experiencia internacional, habiendo trabajado en España y en Francia también para el grupo, esto todavía aún es mucho más significativo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, tenés un comité de dirección general y tenés una suerte de mesa chica, un comité ejecutivo, en donde en esa mesa chica está sentado la persona que gestiona las políticas sociales. Pero esto también tiene que ver no solo con una evolución endógena de las organizaciones, sino también con un requerimiento propio del mercado laboral y de la propia sociedad. Sí, porque en definitiva las empresas no hacen más que reflejar y tratar de dar respuesta a aquella dimensión colectiva de cómo producir resultados que es producto de cómo la comunidad y cómo la sociedad va evolucionando. Ahora, en esa línea también está la reflexión que hoy pareciera que ya no es un mérito estar en la mesa de un gerente general, un director de recursos humanos, porque creo que en el caso tuyo, Sergio, si vos le pidieras 30 minutos a tu máximo, digamos, responsable o jefe, en una semana seguramente te lo dé. El tema es qué decimos en esa mesa, y ahí es donde recursos humanos de alguna forma tiene que tener los conocimientos para hablar del negocio. Creo que una de las cosas que digamos, debe diferenciar a recursos humanos al futuro es la capacidad para entender el negocio y no quedarse a veces en las funciones, ¿no?, prácticas de recursos humanos. En esa línea, Ricardo, me gustaría saber vos, digamos, qué cosas valorás de decir, bueno, recursos humanos me aportan esto, y qué cosas dirías, me gustaría en realidad que esté más cerca, no sé, que entienda más el negocio, o digamos, si vos puedes hacer una autocrítica y decir, falta esto para mejorar, estas cosas creo que son valiosas. No, mira, dentro de las cosas y lo voy a poner de nuevo en el contexto inicial que hablé de la cultura y de los objetivos que la compañía se pone a largo plazo, uno de los, y creo que en varias compañías pasa esto, es el tema de la innovación, que en este caso está dentro del área de marketing. Una de las cosas es qué cosas nosotros debemos cambiar para poder seguir evolucionando. Y muchas veces lo que tenemos que cambiar es gente dentro de este grupo. Me parece que el área de recursos humanos ahí tiene una visión y un rol importante de estar viendo, bueno, cuáles son aquellos cambios que se debe hacer internamente, y después, cuando no se puede hacer internamente, bueno, hay que salir a buscar afuera. En eso es el estar mirando, buscando los talentos, las habilidades que necesitamos para mejorar el equipo desde un punto de vista técnico o grupal. Ahora, sí. Esa búsqueda y captura del talento es algo que requerimos de recursos humanos. Nosotros entramos en un área, obviamente la decisión es consensuada, pero hay que estar permanentemente mirando el mercado, buscando talentos, buscando los próximos líderes del futuro. Ahora, a veces no, pero ahora por el otro lado, tal vez poniéndolo del lado más oscuro, ¿no? Pero digo, a veces no sentís que algunas prácticas de recursos humanos vos las sentís como que son incordiosas en términos del aporte al negocio. Vos te dice, mira, tenés que terminar con determinada evaluación de desempeño hoy, y vos estás con algún deadline o algún proyecto. Por un ejemplo, digo, pero vos pensás que, o sentís que siempre recursos humanos entiende el negocio o entiende hacia dónde van, o a veces esas funciones quedan, como te decía, de alguna manera inconexas, diciendo, bueno, ¿esto qué me va a ayudar a mí para ganar el market share que tengo como objetivo por mi CEO, por ejemplo?
Si volvemos a lo que hablamos al principio, donde decíamos, que cada vez más el área está incorporada en cada uno de los gerentes de línea o directores de línea, es responsabilidad de estos managers hacerse el tiempo para cumplir con esos procesos que no son procesos del área de recursos humanos, ya son procesos de la compañía. Correcto, sí. Si los vivimos, si los entendemos que ayudan a crear valor, es pura responsabilidad de cada uno agendarlo y dedicarle el tiempo, porque no será un resultado, a veces es de corto plazo, porque de esos procesos a veces hay decisiones de cambio de gente, donde evidentemente cuando se llega a esa decisión un cambio debiera repercutir en un resultado inmediato, ¿no? Más rápido. A veces son cosas más de largo plazo. Ese es el balance que tiene que hacer el director o el responsable de cada equipo de trabajo para poder balancear, y me parece que el rol de recursos humanos es muy importante en asegurar que eso se cumpla. Para agregar a lo que está planteando Ricardo y haciendo foco en tu comentario, en rigor de verdad, si ese proceso es incordioso, evidentemente ese proceso no sirve. Porque cada uno de los distintos procesos de recursos humanos tienen que estar orientados a las necesidades del cliente interno. Correcto. Si para el cliente interno esto no aporta nada, evidentemente hay que hacer una modificación sobre eso. Lo segundo que es importante, el área de recursos humanos sí debe, de manera imperiosa, generar una profesionalización diversificada. Y esto quiero decir, aquellos equipos que están en mejores condiciones de entender el negocio, el cliente interno, son aquellos en que sus equipos están conformados con la diversidad que tenés como cliente interno. En ese sentido, tener ingenieros, tener sociólogos, tener visitantes de distintos mundos del conocimiento es absolutamente indispensable. Y el otro elemento, sobre el cual efectivamente todavía hay para recorrer, es que, considerando que se trata de inicialmente un área de letras o de humanidades, pareciera que se lleva mal con el tema de los números y con el tema de los KPI o de indicadores cuantitativos. Ahí está el punto central hoy para darle valor a la función de recursos humanos. Bueno, es que una pregunta que te iba a hacer, Sergio, es ¿qué formación o qué educación debería tener un profesional del área de los recursos humanos? Porque tradicionalmente uno piensa, no sé, como decías vos, ciencias sociales, psicología, ¿no? Y parecería que no va por ese lado. Mira, va también por ese lado, pero no solo. Ahí está. O sea, claramente tenés que tener una integración de los distintos perfiles laborales que te permitan, primero, entender el negocio y, como bien planteaba Ricardo, anticipar. Porque gran parte de nuestro rol también tiene que ver con esta mirada de hacia dónde va el desarrollo de un determinado mercado, ya no desde el punto de vista de la mercadotecnia, como dicen los españoles, pero sí desde el punto de vista de determinadas características en donde tenés que evolucionar tu capital social, tu capital humano. Y vuelvo sobre el tema cuantitativo, esto de poder medir, y medir significa que cada una de las acciones que desarrollás en términos de las prácticas de recursos humanos tienen que poder ser medidas en términos cuantitativos, en pesos, en tiempo, en logros concretos y no en algo cualitativo o subjetivo. Eso es lo que no te da el espacio del cual vos estabas planteando, que es indispensable en la agenda primaria de una organización. Dicen, en Estados Unidos hablan de lo que llama el wallet test, ¿no? O sea, si mi práctica de recursos humanos, ¿cómo impacta para que, de vuelta, mi consumidor o, digamos, en el caso de Peugeot, esa persona decida por comprar un auto? Si la práctica de recursos humanos no tiene una incidencia directa en esto, tengo que revisarla, porque no está agregando valor realmente al negocio de la compañía. Y te traigo un ejemplo concreto. En mi caso, por ejemplo, tengo a cargo las áreas de recursos humanos de Argentina y de Brasil. Imaginemos, por ejemplo, el gerente de personal, el gerente de recursos humanos de la planta de Puerto Real, su contrato de objetivo. Cada uno de nosotros tenemos un contrato de objetivo que está linkeado al contrato de objetivo de tu jerarquía y estos linkeados al contrato de objetivo de la dirección general. De 5 objetivos que tiene el contrato de objetivo del director de recursos humanos de la planta automotriz de Puerto Real en Brasil, 4 de ellos son los que tiene el propio director de planta. Claro. Directamente, Involucrado que al es negocio. producción, que es calidad, que es costo y que es lead time. Entonces, esto es lo que hace que todo lo que vos hagas desde el punto de vista de recursos humanos sea inmediato, porque lo es, no es un fin en sí mismo. Bueno, en esa línea, históricamente, no sé, una compañía, alguien que nos puede estar mirando, capaz lo ves, a recursos humanos se lo medía, por ejemplo, un gerente de selección por el índice de rotación. Yo no sé si está bien eso. Yo estoy más cerca de como pensás vos, Sergio, decir, bueno, ¿por qué un gerente de selección no lo podemos medir por el market share o el volumen que tiene determinada compañía? Porque en definitiva, el proceso de selección
es un medio para llegar a algo. O sea, no voy a medir per se ese proceso. ¿De qué me sirve? O cuántas horas de entrenamiento hubo, por ejemplo, un clásico, ¿no? Bueno, vamos a medir la capacitación y ver cuánta gente asistió. Yo tengo que ver cómo esa capacitación impactó en mi gente y por ende tuvo resultados mejor de negocios. Absolutamente. Hoy hay básicamente 3 miradas para considerarse un área de recursos humanos y en definitiva una organización está sana desde el punto de vista de su política social. Tiene que ver con, primero, esa mirada global sobre el negocio, aporta o no aporta al negocio, en términos de qué, retención, logra retener a los talentos que necesita, ¿sí o no? Segundo, logra tener gente que esté medianamente satisfecha y comprometida con los objetivos de la organización, que esto es medible. Y tercero, cómo gestiona el flujo y el stock de intangibles. Es decir, esos conocimientos que hoy son el valor añadido de la organización, ¿están adentro o están afuera? Bien. Ricardo, ya para ir cerrando, ¿te convencimos de trabajar en recursos humanos? Sí, por supuesto. Yo creo que cualquier persona, la pregunta... Cualquier persona puede trabajar en recursos humanos, eso está claro. No, cualquier persona no, pero cualquier persona o que haya estado en la compañía en roles o cargos de dirección debería tener la posibilidad de rotar a un área de recursos humanos si le interesa, si está dentro de sus intereses, posibilidades, y en el interés de la compañía también en hacerlo ir para ese lado, pero sí, no creo que tenga que ser un humanista el que venga a manejar recursos humanos. Y creo que se dé esa posibilidad y eso suceda, creo que ya es un gran paso en términos de el nivel de avance que tenga recursos humanos en una compañía. Si seguimos pensando que solamente podemos encontrar, siendo incluso más al punto, un psicólogo para recursos humanos, creo que estamos perdiendo mucho de la película. Bueno, Ricardo, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros hasta acá llegamos en el programa de hoy. Como siempre, los que se quedaron con ganas de revivir este tema u otros, pueden seguirnos en nuestras vías de contacto. Estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter, también de nuestra dirección de correo electrónico y también en nuestra página web. Y no se olviden que todos los miércoles estamos en la radio, a partir de las 11 por FM Millennium 106.7. Chau, hasta la próxima.